Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, un gusto volver a encontrarnos. Hoy ya estamos en la unidad 3, que va a estar a cargo de Teresa Stonsky. En la unidad 3 vamos a hablar de las consecuencias del trabajo infantil y adolescente en la salud y en las trayectorias educativas, consecuencias del trabajo infantil en el desarrollo integral psicofísico de niños, niñas y adolescentes, y los efectos en el desarrollo lúdico y recreativo de niños, niñas y adolescentes que trabajan. Así que bueno, Tere, te damos la bienvenida, agradecemos a la colaboración del equipo de prensa del Ministerio de Trabajo, a la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, también que nos acompaña y nos apoya en este programa, y a la coordinación de políticas de erradicación de trabajo infantil y trabajo adolescente desprotegido, donde es parte del equipo técnico Teresa. Así que, Tere, todo tuyo, gracias, y bueno, vamos arrancando. Bueno, muchas gracias, Jimena. Buen día a todos y todas. Un placer estar aquí, poder hablarles a personas comprometidas con el trabajo infantil, con la erradicación del trabajo infantil, con la protección del trabajo adolescente. Hemos dado en la CONAETI muchísimas capacitaciones a lo largo de estos años, pero el perfil que tienen ustedes es realmente nuevo para nosotros, porque ustedes llegan por el interés en la temática. No llegan probablemente por algunos sí, pero la mayoría, digamos, y la selección fue por estar comprometidos y querer hacer algo por la problemática. Esto también es, digamos, para nosotros un insumo y una evaluación del trabajo de la política pública a lo largo de este tiempo, ¿sí? En esta clase, en esta tercera clase, les proponemos reflexionar sobre argumentos que ustedes van a necesitar utilizar. De hecho, algunos, por supuesto, que son de sentido común y otros tienen más especialidad, más especificación, pero van a tener que utilizar a la hora de poder confrontar, contrastar, dialogar con personas que tienen naturalizado el trabajo infantil, que, como bien decía Sergio en la primera clase, hay una tolerancia social, hay una naturalización, y eso es uno de los mayores obstáculos que tiene el trabajo infantil, que tiene el abordaje del trabajo infantil, ¿no? Nos preguntamos, y como lo contaba bien Sergio en la primera clase, la historia del trabajo infantil llega hasta nuestros días, o sea, nosotros seguimos teniendo esa problemática. La pandemia contribuyó para que también, digamos, aumentara la cantidad de niños y adolescentes ingresando al mercado laboral en condiciones precarias, y esto hace que, bueno, sigamos trabajando y encontrando las causas, los condicionantes, trabajando sobre los condicionantes para poder revertir esta situación. Y uno de los condicionantes más fuertes es el condicionante cultural, ¿verdad? Son las ideas que tenemos alrededor del trabajo infantil, la tolerancia que hay en todos nosotros a ciertas tareas, la invisibilidad, bueno, pensamos que no son tan peligrosas, pensamos, digo, a nivel social, ¿no? Por supuesto, a nivel social, se piensa que algunas tareas no son tan peligrosas, que son un mal menor. Bueno, hoy vamos a hablar de por qué son peligrosas, de por qué son un mal mayor para la infancia y por qué son un mal mayor para el país, ¿sí? Para el desarrollo de un país, porque nosotros decimos, y como primera frase fuerza, que el trabajo infantil reproduce la pobreza, produce pobreza. Produciendo trabajo infantil, una sociedad reproduce pobreza. Entonces nosotros, si queremos trabajar sobre la erradicación de la pobreza, la disminución de la pobreza, la disminución de las condiciones de carencia de muchos grupos vulnerables, tenemos que mirar el trabajo infantil porque es un componente álgido de la reproducción de la pobreza.
Mariña, te pido que vayamos poniendo el PowerPoint. A ver, ¿dónde estaría en mi teléfono? ¿Dónde estaría? Ahora el Roberto, Tere. A ver, ahí estamos, gracias. Bueno, vamos pasando. La primera retoma, consideración la primera, bueno, esta es la presentación en las trayectorias educativas y la salud entendida como general, ¿verdad? Salud en general, salud integral, que eso es lo que vamos a ver. ¿Pasamos? A ver, yo tengo medio delay, a ver en que aparezca. La primera retoma las ideas de los dos encuentros anteriores, ¿verdad? Es una problemática que nosotros llamamos compleja, es una problemática social, obviamente, y es una problemática, digamos, ¿no? Porque no son palabras, no son cualquier palabra, digamos, estas palabras. Son un problema. Necesitamos que todo el mundo entienda que el trabajo infantil es un problema, no es una solución, no es una estrategia que podamos aceptar. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que es un problema, o sea que vulnera derechos de los sujetos sociales, y los sujetos que, bueno, que llevan adelante esa situación, esa práctica, ¿no? Y es un problema porque tiene consecuencias sobre el crecimiento y sobre el desarrollo, siempre tiene consecuencias. No, por ahí podemos pensar que muchos de ustedes trabajaron en la infancia o en la adolescencia, y muchos de nosotros por ahí trabajamos en la infancia y la adolescencia y no identificamos consecuencias. Pero si nos ponemos a hilar un poco más finito, que esto es lo que intentamos hacer en esta clase, mirar un poco más con detalle, ¿no? Más adentro de la problemática, vamos a encontrar que todas las tareas que realizan los chicos son peligrosas y vulneran sus derechos. Y vulnera su derecho a la educación, a una educación de calidad. Por supuesto, siempre hablamos de salud de calidad y educación de calidad. Entonces, es un problema, y eso es el primer punto. Segundo punto, que es un problema social, producido por una sociedad, digamos, vivido por una serie de grupos sociales, pero es producido, es emergente. O sea, no es un castigo, no es algo que le pasa a algunos que eligen o no tienen otro modo de vivir que, bueno, de ese modo, y a otros no nos pasa o no nos impacta. Probablemente no nos impacte directamente, pero sí somos productores. Por eso hablamos de los condicionantes culturales. Si nosotros como sujetos sociales seguimos transmitiendo tolerancia, naturalización, invisibilidad hacia el trabajo infantil y el trabajo adolescente, somos productores del trabajo infantil y adolescente. Entonces, con nuestras ideas y con nuestras conductas también, vamos produciendo. Entonces, como está el dibujito del iceberg, clásico para todas las problemáticas sociales, es un emergente social. Y es complejo porque tiene múltiples causas, como lo veíamos en la primera reunión, ¿no? Múltiples causas y hay que atenderlas a todas. Y esto es la contracara del Plan Nacional, ¿verdad? Todas estas causas, todos estos condicionantes están plasmados para ser abordados en el Plan Nacional, que van a tener una clase especial para que puedan acercarse al plan y puedan ver, todas son las acciones de abordaje para la erradicación del trabajo infantil, ¿verdad? La política pública. ¿Pasamos, Mariña? Bueno, consecuencias, empezamos por las consecuencias en educación, ¿sí? En las trayectorias educativas. Pasamos. Vamos a la siguiente. Hay una tensión, ¿no? Nosotros decimos que hay una tensión entre la escuela y el trabajo. Para los chicos que van a la escuela y que luego trabajan o
acompañan a su familia en el trabajo, hay una doble exigencia, ¿sí? La escuela y el trabajo, son exigencias, hay ausencias, hay llegadas tarde, hay bajo rendimiento, hay repitencia, sobriedad y terminando en ausentismo. La sobriedad tiene que ver con la repitencia, ¿verdad? O sea, chicos que no tienen la edad para estar en ese grupo o en ese curso porque han repetido el año. Y vamos a ver la incidencia, que de hecho, seguramente lo habrá tocado Anaí en su clase, pero yo lo quiero retomar los datos de la EANA, las estadísticas que tenemos, los datos que tenemos, que indican la diferencia de repitencia, de sobriedad, de abandono escolar, del rendimiento entre los chicos que trabajan y los que no trabajan, que son muy grandes. Pasamos a la siguiente. Bueno, vuelta a título, pasamos a la siguiente. Niños y niñas, porque aquí, digamos, vamos a mirar los niños, niñas, y luego vamos a mirar los adolescentes rápidamente. ¿Pasamos? Bueno, aquí yo extraje de la EANA, de la última EANA, de los últimos datos de la EANA, tenemos las inasistencias en los niños, ¿no? Las inasistencias a clase, notamos que para los chicos que no trabajan es un 1%, y para los chicos que trabajan inasisten a clases en el área urbana 5,7%. Esto es muy alto, la diferencia, ¿no? Yo les pido que focalicen en las diferencias entre estas dos medidas, ¿no? Entre los que no trabajan y los que trabajan. Entonces el impacto en la trayectoria educativa es muy importante. No asistir a clase porque está la cosecha, no asistir a clase porque necesitan quedarse cuidando a sus hermanos, bueno, va a impactar en sus trayectorias, evidentemente. Y en el área rural tenemos nuevamente el mismo porcentaje, 5 veces más entre los chicos que trabajan de inasistencias y un 2%, ¿sí? Un 2% contra un 10%, casi 11% para los chicos que trabajan. Entonces, estas diferencias se ven, se notan, ustedes las notan, ¿no? Ustedes las notan, obviamente. Pero es un punto que necesitamos tener en cuenta porque esta clase, yo siempre la pienso a la luz de que ustedes puedan fundamentar por qué hay que erradicar el trabajo infantil, fundamentar por qué necesitan recursos, por qué necesitan que se haga un plan en la institución o en el municipio, que se inicien acciones. O sea, ¿por qué? Cuando uno va a fundamentar un proyecto, necesita poner, bueno, causas, ¿no? Fundamentos, consecuencias. Y esta clase es particularmente importante, y yo la pienso así, para esta fundamentación, para que fundamenten lo más posible, lo mejor posible, las acciones, ¿no? Las acciones de abordaje. Vamos pasando, Riña. Tenemos la siguiente, seguimos con los niños, niñas, y en la zona urbana, volvemos a la repitencia, tenemos la repitencia. Ahí también hay una gran diferencia, ¿sí? El amarillo es que repitieron una vez, y el rosa es que rojo repitieron más de una vez, ¿sí? Para los que no trabajan, repitieron una vez el año 7%, y para los que trabajan el doble. Sí, el doble, el 15,7% en el área urbana. Y en el área rural se repite esto, y casi más, porque de 9,4 que repitieron un año de los que no trabajan, 20% de los que trabajan. Es mucho, es un montón. Y de entre 7 que repitieron más de un año y trabajan, y solo, o menor, 3 de los que no trabajan. Entonces, ahí podemos pensar grandes diferencias en cuanto a esto que les decía anteriormente, repitencia, abandono, sobriedad, ¿sí? Inasistencias, todos estos
todas estas cuestiones que tienen que ver con la calidad de la trayectoria, todas se ven impactadas, y eso la EANA, la producción de LOTIA, es un insumo fundamental para esta fundamentación, ¿verdad? Para que podamos tener este discurso y podamos ir convenciendo a la gente, digamos, convenciéndola, fundamentándolo, para que todos podamos hacer una masa crítica de personas que estén contra el trabajo infantil. O sea, tiene que ser para todos un problema, como decía al principio. ¿Vamos pasando? Y ahora los adolescentes, ¿no? Las trayectorias educativas de los adolescentes. Los mismos los datos de LOTIA. Apareció, a ver, lo tenemos desubicado. A ver, seguimos con los adolescentes. A ver la siguiente. Esta no. Si apareció ahí, no está bien ubicada. Debe estar... Más atrás. Es la, a ver, la número 13. Todavía esto no. Ahí. No, la siguiente. Ahí. Esta, exacto. Ahora, ¿qué pasa con los adolescentes? Bueno, pasa tanto y más, ¿no? Los adolescentes siempre, los que trabajan, porque es mucha la proporción de adolescentes que trabajan, en un 25% inasisten a clases de los chicos que trabajan, ¿no? Los que trabajan en un 25% tiene inasistencias repetidas, reiteradas, ¿no? Todo esto verbalizado por ellos. Recuerdan que la EANA es una encuesta que se le hace a los niños, niñas y adolescentes. O sea, ellos cuentan que no van a clases, ¿no? Por distintas razones que también se toman como dato en la EANA. Bueno, pero acá tenemos el dato de que no asisten. ¿Sí? En el área urbana, 25% los que trabajan, y en el área rural casi 40% inasisten. Entonces entendemos que la trayectoria educativa va a estar por supuesto impactada. Pasamos a la siguiente, que hablamos de la repitencia, lo mismo que miramos entre los chicos. La repitencia entonces para los adolescentes en el área urbana, a ver, tengo que pasar la mía, es alta también, ¿no? En el área urbana los que repitieron más de 2 veces es más significativo, más de una vez es significativo, ¿no? Porque de 11 se va a 20. En los que no trabajan y trabajan repitiendo un año, por ahí está parecido. Pero en los que repiten más de un año en el área urbana, los que trabajan siempre van a ser más. Y en el área rural también hay grandes diferencias, ¿sí? 19% para los que no trabajan y 29% para los que trabajan. Son altas las diferencias. Vamos pasando. Tenemos que ir para arriba, porque quería que escucharan un audio. Tenemos que ir para arriba, Mariña, discúlpame, la desubicación. Y uno más, porque este es el segundo, esto es la OIT con motivo del... el año pasado, sí, el año pasado hizo una búsqueda, digamos, unas grabaciones a personas que habían sido trabajadores infantiles. Ahora son adultos, ¿verdad? Entonces les pedían que relatara su historia en un breve minuto, esto dura 4 minutos. Pero bueno, contar cuál es la mirada de un adulto hacia su infancia, ¿no? Cómo miran el rol de trabajadora infantil. Por eso me interesaba, y Hugo, que es este caso que les presento, particularmente habla de su educación. Entonces nos viene bien en este momento y para mechar también que me escuchen. Vamos, a ver, quedamos, ahí hay un... A ver si se puede escuchar. No, continuamos, no, tiene que ser la anterior. La anterior, perdón, Mariña.
A ver, escuchemos esta historia. La Acá empieza. primaria solamente, sí, terminé. Y me hubiera gustado. Soy Hugo Gerardo, tengo 59 años de edad, soy de La Marque. Mi primer trabajo fue como peón de chacra, trabajos varios con pala, azada, cortando yuyo, trabajando la tierra para donde se sembraban de todas hortalizas y frutos. Y entre 11 y 12 años aproximadamente, lo que nos inculcaban nuestros padres, que había que trabajar y que teníamos que ayudarlos porque eran épocas difíciles y bueno, y en esa época era así, había que ayudar a los padres para poder sacar las cosas adelante. Arrancamos junto con los padres trabajando en la chacra y mi hermana, que era mayor que yo, un año más que yo tenía. Íbamos de mala gana a hacer eso porque éramos niños, o sea, ya entrando en la adolescencia, no era muy lindo. Pero bueno, había que hacerlo. Limpiábamos las acequias por donde se regaba, como podar álamos. Después en la época de tomate, bueno, trabajar, plantar tomate, escarpirlo, abonarlo, curar y regar por sobre todas las cosas. Ese era el trabajo de nuestra zona. Arrancábamos temprano, quizá a las 7 ya estábamos trabajando por la época esa, y bueno, que ya a las 6 estaba claro y trabajábamos hasta las 12 y después de las 2 de la tarde hasta que se oscurecía, que eran 8 y media de la tarde, en primavera-verano. Ni siquiera había radio en esos años, eran años muy duros. Y no sabíamos prácticamente nada de lo que sucedía. Bueno, en esta historia... Dale. Lo hacemos todos juntos. Primaria solamente, sí, terminé el séptimo grado y teníamos que caminar 3.000 metros para ir a una escuela rural. No tuve posibilidad de hacer la escuela secundaria dado que había mucha distancia al pueblo y no teníamos medios. En esos años no había micro como hay ahora, bueno, no teníamos recursos y no tuve esa posibilidad. Y me hubiera gustado estudiar o trabajar en algún taller, aprender algo relacionado a mecánica u otras cosas. Bien, este es el testimonio de Hugo. Habrán escuchado o habrán vivido ustedes mismos algunas de estas historias. Nos parece que tenemos que escuchar esto en clave educación, ¿no? Por la doble exigencia. Él hasta las 8 de la noche trabajaba con su hermana, y esta visión de que todos lo hacían a la par, ¿verdad? Esto para nosotros que abordamos el trabajo infantil es un obstáculo. Para cualquier persona, digamos, sería un valor, ¿no? Que estaban todos a la par, hablar de solidaridad, hablar de familia, o sea, esto es todo un valor. Pero para nosotros, desde nuestra mirada, no lo podemos tomar como valor, ¿no? Porque a veces escuchamos estas historias y por supuesto no empatizamos con estas historias y vamos viendo, bueno, ¿y dónde está el problema? Si lo cuenta de este modo, lo cuenta, bueno, no nos gustaba, íbamos de mala gana, pero éramos chicos, ¿no? Como justificando, pero ahora mirándolo con benevolencia, ¿no? Bueno, no podemos ni permitir ni mirar nada con benevolencia, porque los chicos no tienen que ir a estos peligros, ¿no? Y entonces también vamos a escuchamos y recordamos lo que dijo Hugo en función a las actividades que hacía, ¿no? En función a podaba, carpía, podaba álamos, o sea, ¿dónde se subía con su edad? Podaba, cosechaba tomate, o sea, su
familia trabajaba para el mercado, entonces estamos hablando de trabajo pleno, ¿sí? En la categoría de trabajo infantil para el mercado, porque es una estrategia de supervivencia, ¿cierto? Es una actividad económica, es una estrategia de la familia, pero es una actividad económica. Vamos al que dice educación y trabajo, a ver más arriba, porque esto estaba más arriba, más abajo, ya me perdí. La escuela compite con el trabajo y pierde. Ahí, mientras busco la filmina, te paso 2 preguntas, Tere, con relación a si hay alguna articulación o trabajo con el Ministerio de Educación o con los docentes para concientizarlos sobre la problemática del trabajo infantil. Es una. Y la otra es si hay estadísticas de cuántos de estos chicos dejan de cursar o abandonan los estudios. Bueno, empiezo por la segunda. Digamos, las estadísticas están en la EANA, pero la EANA no es nominal, o sea, no sabemos el nombre de los... A ver, no sabemos el nombre de los chicos, no sabemos inclusive las localidades, o sea, porque son datos agregados. La EANA fue un estudio nacional, es un estudio nacional, hecho 2016-2017 por el Ministerio de Trabajo, por nuestro observatorio, y agregaba datos, o sea, son datos producidos por Nación para las políticas públicas de Nación, entonces no tenemos el desagregado. Los municipios, después hay otros estudios, MIRTI y algunos otros datos más, y las comisiones provinciales tienen también sus indagaciones, entonces habría que ver, digamos, en cada territorio qué números hay territoriales, ¿sí? Sabemos que tomar números es toda una problemática, digamos, ¿no? Hace falta recursos, hace falta recursos humanos y económicos, pero sí esta EANA son datos a nivel nacional, ¿no? Que se necesitan para diseñar las políticas nacionales. Entiendo que lo que están preguntando tiene que ver con datos territoriales, y ahí están las COPRETI, las mesas locales, los actores locales. Y la pregunta por trabajo, por educación, sí estamos articulando, acabamos de terminar un curso de formación a los tramos de formación a los docentes, donde se pudieron inscribir en la plataforma del Ministerio de Educación los docentes de todo el país, todos los docentes, o sea, directivos, todos los cuerpos de las instituciones educativas, se podían anotar en ese tramo de formación docente, y tuvimos 4 encuentros de estas temáticas, ¿verdad? De trabajo infantil y trabajo adolescente. Yo estuve, digamos, charlando con ellos en alguna charla, en alguna, bueno, también les di una clase, digamos, de más o menos de estas cuestiones, las consecuencias que nos parecen fundamental, y se certificaron 6.400 docentes de todo el país, o sea, terminaron el tramo, rindieron el examen, pero fueron muchísimos más los que entraron, los que escucharon, y también, si ustedes, digamos, son docentes, los que de ustedes sean docentes, pueden entrar al Ministerio de Educación y pueden bajar esos videos, ese material de articulación está disponible. Y esa es una acción muy masiva que pudimos hacer este año a iniciativa del Ministerio de Educación, que es plenario de la Comisión Nacional. Entonces esta es una iniciativa y un logro importante. Y también, por supuesto, revisar las estadísticas que tienen ellos. Ellos también tienen datos, porque cada ministerio tiene su sistema estadístico. Bueno, ellos también tienen datos que corroboran el impacto del trabajo infantil y adolescente en las trayectorias. ¿Qué decimos entonces? Que la escuela compite con el trabajo y pierde. Siempre pierde, a cualquier edad. ¿Cuáles son las razones del abandono? En los estudios de Lotia, entre la segunda y la tercera razón para el abandono del secundario está asociado a la falta de dinero y a la necesidad de ayudar a la familia. Esto ustedes dirán, es obvio,
pero que esté en una estadística, que ustedes lo puedan tomar como una fuente, es muy importante realmente para fundamentar proyectos. Y nos da datos de que la percepción que tenemos es correcta. O sea, la percepción, la necesidad de los adolescentes y también de los niños de ir, digamos, acompañando para obtener un sustento, ya desde niño se va haciendo esa realidad alrededor del trabajo, y esto lo vamos a ver, espero que tengamos tiempo para ir mirándolo, cuál es el impacto. Y de los que abandonan, cuando se les pregunta si volverían a la escuela, todos dicen que sí. O sea, la escuela en ese momento pierde, o sea, no es que es como una pulseada, ¿verdad? Entre el trabajo y la necesidad, entre la emergencia, la urgencia y la visión a largo plazo y lo que da la educación, vemos que está comprometido. Vamos pasando. Un punto importante para el tema de clima educativo, ¿sí? Seguramente Anaí lo tomó en su clase. Es también un registro, es también datos que podemos deducir, digamos, de las estadísticas del Ministerio, de nuestro OTIA, y en donde, ¿qué es la idea de clima educativo? Esto, si no conocen el término, los insto a que necesitan conocerlo, necesitan manejar el término y necesitan mirar en las poblaciones a las cuales ustedes se lleguen para abordar el trabajo infantil, mirar el clima educativo de ese hogar, ¿no? Que es un indicador que da cuenta de la cantidad de años de educación formal entre los adultos, entre los mayores de 18, ¿sí? Los 18 y más. Entonces, ¿cuál es el promedio de años de educación formal de los adultos del hogar? Eso es el indicador de clima educativo. En los ámbitos urbanos, el 55, y digamos, la clasificación es clima educativo alto, medio y bajo, ¿no? En los ámbitos urbanos, el 55% de los hogares tiene un clima educativo bajo. En el ámbito urbano. Y en el ámbito rural, el 90% tiene un clima educativo bajo. Y esto es un indicador de dónde está puesto la educación en esos hogares, porque probablemente cuando se les pregunte a los adultos de esa familia qué piensan de la educación y que si es importante, van a decir que sí, pero en los hechos es como decimos antes, que la educación pierde en relación al trabajo. El trabajo siempre está ganando, y eso es lo que no podemos seguir permitiendo como sociedad, que en esta etapa en la cual los chicos tienen que desarrollarse, prepararse, fortalecerse, completar todo su aprendizaje, la mayor capitalización de aprendizaje y de crecimiento sano, tengan que realizar estas actividades que van como restándole oportunidades, van restándole salud, van restándole desarrollo. Vamos más adelante. Este material, por supuesto, va a estar disponible, pero no quería, a ver cuál Firmina elijo para... este es un estudio, no es un estudio, eso es un artículo de OIT que se los pongo en la bibliografía, se lo sugiero en la bibliografía, es muy corto, y resume algunas cuestiones claves de el impacto de la educación en el trabajo, el impacto del trabajo infantil en la educación, ¿no? Entonces dice que la probabilidad de que los niños ingresen al mercado laboral es mayor en los hogares con desventajas sociales. Y esto es como una ecuación que es como una idea clave que nosotros tenemos que manejar muy bien. Cuanto más temprano es el ingreso, menos el ingreso laboral, menos acceso a empleos calificados. Es como es como una idea que se va registrando, la vamos registrando en todas las situaciones de trabajo infantil y de hogares con trabajo infantil a los cuales nos vamos llegando, ¿sí? Entonces, esta es una idea muy importante. Cuanto antes es el ingreso, las calificaciones van a ser menores y el acceso a empleos calificados va a ser, por supuesto, mucho menor. Por supuesto que hay muchas
digamos, hay excepciones en esto, ¿no? Si pensamos en el trabajo deportivo, y en la carrera, digamos, la industria del fútbol, bueno, esto también los chicos entran al mercado laboral porque son realmente son exigidos con un nivel de exigencia y un nivel de ocupación, digamos, para este entrenamiento, que les resta trayectoria educativa, sin duda, y que después muy pocos llegan, lo mismo el trabajo artístico, muy pocos llegan a ser exitosos y digamos, tener en este punto un empleo o contratos calificados y digamos, una buena situación económica, pero realmente son la mayoría los que no van a tener una buena situación económica. Entonces, el otro punto dice que el bajo nivel de instrucción de los jefes del hogar en promedio, por cada hora de trabajo, la mitad de los ingresos que alcanzan sus pares con alto nivel educativo. O sea, los jefes y jefas de hogares que tienen un bajo nivel de instrucción tienen la mitad de ingresos. Este es un estudio de nuestra EPH, pero basado en nuestra encuesta permanente de hogares de 2013, un estudio hecho por Citial UNESCO, que está en este artículo. ¿Qué nos dice esto? O sea, que a la misma cantidad de horas de trabajo, las personas con bajo rendimiento ganan la mitad que las personas con mayor instrucción. Entonces, esto nos hace mirar de otro modo realmente el trabajo infantil y mirar las inasistencias. No es que, bueno, no importa si hoy no va, mañana se va a poner al día, no se ponen al día, ¿sí? Quedan como ciertos faltantes, digamos, y quedan con muchas carencias esas trayectorias educativas. Seguimos, a ver si hay algún otro. Yo les quería puntualizar, porque les dejo 2 textos de educación y uno de salud. Este es un estudio muy interesante. Mariela Macri es una investigadora del Chino Germani, que es el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y los insto a leer todos los materiales que encuentren de Mariela Macri. Somos fans en la CONAETI de Mariela Macri, porque ella viene estudiando desde hace muchísimo tiempo las trayectorias educativas y el trabajo. O sea, cómo la tensión entre estas 2 cuestiones, más que nada en adolescentes, ¿no? En adolescentes, en jóvenes, pero también tiene muchos datos de trabajo infantil. Y esto fue un estudio que hicieron, por eso lo tomo, porque son cuestiones, cada uno de estos puntos son cuestiones que los invito a pensar, ¿sí? Los invito a pensar. Ellos tomaron entrevistas, más o menos la misma dinámica que lo de 100 voces que escuchábamos de Hugo, ¿no? Un trabajador adulto hablando sobre recordando su historia infantil de trabajo, ¿no? Entonces, estas entrevistas retrospectivas, o sea, le preguntaba sobre su infancia y su adolescencia, cómo fue ese ingreso al trabajo. Bueno, ¿cuáles eran los resultados? En la mayoría había un deseo de romper este patrón de reproducción intergeneracional. Y este es otro término que quiero que subrayen, ¿no? Con resaltado, reproducción intergeneracional del trabajo infantil y, como decíamos, de la pobreza. ¿Verdad? En todos los adultos, si se les pregunta, y si se les pregunta, y se les pregunta por la actualidad y se les pregunta por el deseo. Se les pregunta por el deseo, quieren dejar de reproducir en sus familias estos patrones de no ingreso a la escuela o de inasistencia o de desgranamiento escolar. Quieren que sus hijos completen su educación y puedan completar su desarrollo para que no pasar lo que pasaron ellos. Pero se da la tensión, se da la paradoja, mejor dicho, de que cuando miran su historia infantil en su familia,
¿sí? Es como, por eso Hugo nos pareció tan gráfico, ¿no? Porque él habla con mucho valor de esos momentos. Entonces entra en contradicción, ¿verdad? Entra en contradicción que no quiero repetir con mi familia lo que yo viví, pero se valora, en cierto modo, lo que se vivió. Entonces, eso va a producir produce una contradicción y va a producir efectos. O sea, necesitamos tener bien limpio esta idea de la ruptura del patrón de reproducción intergeneracional. Necesitamos romper esto porque es lo que vemos en la mayoría, por supuesto, de los niños, niñas y adolescentes que entran al mercado precozmente o en condiciones precarias los adolescentes, es que sus padres fueron trabajadores infantiles, sus abuelos fueron trabajadores infantiles, y hay, digamos, en esta cuestión del capital cultural de la familia, hay una reproducción. O sea, que hayan tenido una chacra y que planten ciertos cultivos, es una transmisión intergeneracional, ¿sí? Es una cultura, un capital de esa familia. Y entonces se tiene que pensar en esos términos. Imaginemos, por supuesto que ya visibilizamos la dificultad de esto, porque es meterse en la tradición de las familias, las comunidades. Entonces, por eso hoy día persiste el trabajo infantil, porque hay muchos que lo toleran, que lo naturalizan, que lo ven como un mal menor. Nosotros tenemos que estar, digamos, realmente del otro lado. Realmente tiene que ser impecable nuestros argumentos. No podemos dejar, digamos, librado ningún cabo a que se tolere el trabajo infantil. A ver qué importante. Muchas veces decían estos entrevistados que el ingreso laboral se daba en alguna situación crítica, un momento crítico familiar o personal, en los que necesitaban, digamos, que todos pudieran entrar, todos pudieran trabajar para sostener. Y esto, digamos, es una estrategia de crisis, pero tenía, me la adelantaste, esto muchas veces queda como una actividad, se instala como actividad, ¿no? Cuando el primer día Sergio habló de estrategia de actividad económica, estrategia de supervivencia, en el concepto de trabajo infantil, de esto hablamos, o sea que las estrategias de supervivencia, miradas en un contexto de crisis laboral de los adultos de la familia, entonces necesitan estrategias de generar recursos y entonces toman a todos los miembros de la familia para generar recursos. Esta estrategia se hace permanente, se incorpora al ámbito, digamos, de reproducción del hogar, y entonces los niños y adolescentes entran en el mercado. Vamos a ir pasando, vamos a las consecuencias en salud, así le damos relativamente la mitad del tiempo a las consecuencias en salud, que también son, por supuesto, muy importantes y que van asociadas, ¿no? Este es el círculo de reproducción, como les llamaba, como les contaba recién, en este círculo de reproducción de la pobreza, ¿no? La pobreza y el trabajo infantil y el adolescente precario, ¿no? En donde la necesidad y las situaciones de carencia y la necesidad de independencia, porque también en la adolescencia nos topamos con la situación de que los adolescentes quieren independizarse, necesitan independizarse, es en su proceso de crecimiento, no es que a algunos les pase, es más, a los que no les pasa, digamos, hay un retraso en esto, pero digamos el adolescente quiere independizarse, quiere autonomizarse dentro de su subjetivación, y eso hace que recurra a lo primero que ve, que es, digamos, lo que le da autonomía, que es el ingreso económico. Entonces, eso entra en tensión con su escuela secundaria y con la enseñanza que allí puede tomar, contra, digamos, todo esto que pulsa, situaciones en las cuales, bueno, situación de carencia crónica, en donde cuando se ven, digamos,
accedidos o posibilitados de realizar acciones por sí mismos, van y las hacen, o sea, pueden ser contratados, pueden viajar, ¿sí? Entonces van y las hacen para salir de esta carencia crónica, para poder aportar más y además para independizarse. Entonces es toda una cuestión que marca la complejidad del trabajo infantil y del trabajo adolescente protegido, porque como sabemos, y seguramente todos habremos vivido, nuestro primer trabajo seguro que fue precario. ¿Sí? Hay muchas experiencias de eso, muchos relatos de eso, y podemos relatar cada uno nuestra experiencia del primer trabajo. Siempre el primer trabajo, salvo que sea, digamos, en un emprendimiento ya constituido familiar, pero en general el primer trabajo es precario, porque además está esta cuestión del derecho de piso, ¿no? O sea, tiene que aprender, tiene que foguearse, ¿sí? Entonces, ahí se expone a riesgos que realmente hay que evaluar y los adultos tenemos que evaluar. Y esto entonces es el círculo vicioso de la reproducción de la pobreza, en donde por acceder antes abandonan la escuela como extremo, ¿verdad? Hablamos de trayectorias desgranadas, de trayectorias impactadas, de baja calidad educativa, de trayectorias desgranadas, y hablamos de abandono escolar. Eso va a hacer que accedan a ocupaciones de baja calificación y peor pagas, como veíamos recién, que ganan la mitad trabajando lo mismo, trabajando al mismo tiempo, ¿no? Y eso va a hacer que la constitución de su nueva familia, esto es un círculo de reproducción de familias, ¿no? O sea, estar en una familia, acceder al trabajo infantil, dejar la escuela, acceder a un trabajo precario, no tener suficiente con ese ingreso para sostener a su familia y necesitar nuevamente de toda la familia como lo hicieron en su historia pasada. Entonces esto reproduce, por eso decimos que el trabajo infantil reproduce la pobreza. Vamos a las consecuencias en salud. ¿A qué llamamos salud integral, ¿no? ¿A qué llamamos, vamos pasando, a qué llamamos desarrollo? Esperado, desarrollo adecuado. Ah, me había olvidado que teníamos un video. ¿Lo pasamos? Dale, vamos a ver el video entonces primero. Dale. Él trozó todos los tendones así arriba de la mano, yo tengo que llevar a operar. Y no quiere quedar en casa. Yo le dije, él queda en casa hasta que mejore la mano. No, yo no voy a quedar. Así él viene, mira, ata una tablita bajo los dedos y trabaja. Está por él quedar en casa para decir, no, yo no voy a trabajar. Y acabo de cortar con machete, sí. Él estaba rompiendo los gajos y la guaina estaba cortando arriba del raído con el machete y le mandó el machete. Y él, cuando tiró el puñado de hierba, agarró la mano de él. Estaba cortando y él puso la mano de la arriba y le dio un tajo. Se cortó, salió corriendo, los gritos. Sí. Y sabía lo que hacer. Estos muchachitos acá, estos tres son todos menores. Trabajamos de día para comer la noche. Sí, ¿careteaste mucho hoy? ¿Sí? Vamos a llevar a él para allá.
a ser un niño, derecho a tener sus sueños. Bueno, yo cada vez que veo este video sigo, tiene, no sé, tiene 15 años Juan, este video, bueno, fue el primer video institucional que hicimos en la CONAETI y me sigue pareciendo impactante y me sigue emocionando, porque como sensibilizador es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, es un caso extremo, es la vida, digamos, de estos chicos adolescentes imaginando la culpa de esa hermana que estaba trabajando, que estaba ayudando y estaba tarefeando para comer a la noche, ¿no? Trabajar de día para comer a la noche. Y el saludo final, esa mano lesionada era su mano diestra, ¿no? Si saluda con la mano que más usamos, ¿no? Saludamos con la mano que usamos y era diestro, y se lesionó su mano diestra. Entonces, digamos, la capacidad que va a tener para realizar trabajos ya la vemos impactada, o sea, ya ahí tiene una lesión profesional. Pensando en los impactos sobre la salud y pensando un momento cuáles son las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo, cuál es un crecimiento y desarrollo normal, adecuado, ¿sí? Tenemos un programa genético, tenemos, digamos, nuestra herencia, nuestra familia, tenemos condiciones ambientales y tenemos condiciones de crianza. Sobre estas dos cuestiones es sobre donde podemos mirar el trabajo infantil y los impactos, porque es tan importante las condiciones del medio ambiente, ¿no? Problematizar si el medio ambiente en donde están los chicos es el medio ambiente laboral, llámese un hogar cuidando a los hermanitos. Ese hogar para los hermanitos es un hogar, para él es un ambiente laboral, para él, ella, que cuidan a un enfermo, familia, que cuidan a un hermanito más chiquito, es un ambiente laboral. Nosotros tenemos que mirarlo como un ambiente laboral, plagado de peligros, como cualquier ambiente laboral externo, ¿no? Una finca, una fábrica, un taller, la calle, ¿sí? El lugar donde, ¿sí? Es naturaleza, pero es un lugar de trabajo porque se realiza una actividad ahí, lo están contemplando. Entonces tiene que ver las condiciones ambientales, es un punto importante a mirar para fundamentar por qué no tienen que estar ahí. Entonces, por más que estén jugando, como dicen muchos, ¿no? Como muchas veces dicen los papás también, para que, digamos, si va alguna autoridad o algún inspector o algún técnico que les pueda decir por qué traen a sus hijos al trabajo, por qué lo traen a la finca, no tienen con qué dejarlos, pero están jugando. Bueno, esto están jugando, lo relativizamos porque miramos las condiciones ambientales en las que están. Cualquier ambiente laboral, y lo podemos pensar desde los adultos, ¿no? Cualquier ambiente laboral es nocivo, tiene peligros para el adulto, por lo cual se desarrolló, digamos, el saber en seguridad e higiene, y hay miles de normativas, digamos, para proteger al trabajador adulto de los riesgos del trabajo, los peligros del trabajo. Bueno, imaginemos que esto se potencia porque tienen una doble vulnerabilidad. Y la otra cuestión es la crianza. O sea, ¿cuáles son las pautas de crianza de esa familia? Las pautas de crianza de esa comunidad. O sea, ¿cómo crían a sus niños? ¿Cómo los forman? ¿Cuáles son los valores que le transmite? Y en esto, una luz roja sobre el valor de la cultura del trabajo. ¿Vamos bajando? Vamos pasando a la siguiente. Bajando, digo, porque estaba abajo, pero pasamos a la siguiente. Tere, solo te aviso que darían 10 minutitos. 10 minutos, bárbaro. Bueno, entonces aquí son las necesidades. Nosotros pensamos, porque en general lo que siempre miramos son las necesidades fisiológicas, ¿no? Higiene, abrigo, alimento, pero también aquí en trabajo infantil
argumentos incontrastables tienen que ver con las necesidades, que son necesidades para crecer, ¿no? Necesidades sociales, afectivas y necesidades intelectuales, o sea, que ahí tenemos un punto clave en el desgranamiento de la trayectoria escolar, cómo son cubiertas las necesidades intelectuales de procesar, digamos, diferentes aprendizajes, poder equivocarse. Bueno, estas son las necesidades intelectuales, o sea, los motores del crecimiento son las necesidades, ¿no? El logro y la satisfacción de ciertas necesidades para crecer. Entonces hay necesidades fisiológicas y hay necesidades emocionales y hay necesidades intelectuales. ¿Vamos pasando? Nosotros decimos que tenemos que mirar tanto el desarrollo fisiológico, ¿sí? El anatómico, el desarrollo, el que vemos, ¿no? En nuestro cuerpo, cómo crecen los órganos, y también mirar el desarrollo cognitivo, intelectual, el desarrollo afectivo y el desarrollo social. Son cuatro carriles de desarrollo, lo llamamos nosotros, ¿no? Esto es como un extracto para poder ubicarnos, y hay tanto impactos sobre el desarrollo fisiológico, anatómico. Bueno, vemos en el video, por supuesto, ¿no? El adolescente que, digamos, ¿cómo estaban esos dedos? O sea, si no se opera prontamente, y ya, digamos, parecía que hacía un tiempo que había pasado esto, no va a tener sensibilidad en esos dedos, ni va a tener tonicidad, ya no los tenía. Entonces, si pensamos en el impacto en el desarrollo fisiológico, luego el impacto en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo afectivo, o sea, crecer con esa discapacidad, producto del trabajo. Y el desarrollo social, ¿no? Cómo impacta en su relación con los otros, ver a otros que son adultos y trabajan y tienen todas las capacidades. Y él, porque empezó antes, tuvo esta mayor exposición a riesgos y sufrió un daño. Entonces, esto es lo que nos tiene que, digamos, ubicar en que es un problema que tenemos que erradicar sí o sí. Vamos bajando. Pasando a la siguiente, a ver qué tenemos, vamos pasando. Nosotros hablamos de que los niños son vulnerables, niños y adolescentes, porque en ese momento, esto es una cuestión de sentido común, pero están creciendo. O sea, ¿y qué está creciendo? Vamos pasando. Las cuestiones del ambiente los hacen doblemente vulnerables. Aquí vemos un gráfico, por supuesto todo extractado de libros de medicina, cómo crecen, o sea, nosotros pensamos en el crecimiento y pensamos en un continuo uniforme, no. Las diferentes marquitas, los diferentes carriles que ustedes ven en ese gráfico corresponden a diferentes órganos, ¿sí? ¿No? El rojo, el cerebro, cómo crece el cerebro, de tamaño, ¿no? Va creciendo. ¿Cómo crece en tamaño? Por eso la cabeza, digamos, del bebé y del niño es mucho más grande en proporción que la que tenemos como adultos, ¿no? Porque el cerebro crece y se instala todas las neuronas muy rápidamente. Entonces, en ese momento hay que preservar al niño de cualquier contacto con agrotóxicos, con ambientes, digamos, que tengan riesgos, básicamente agrotóxicos. Porque si en ese momento que está generando, produciendo un montón de neuronas para completar su desarrollo estructural, digamos, el desarrollo estructural del cerebro, luego el cerebro va creciendo en especialización, o sea, funcionalidad. Pero si lo exponemos a impactos, digamos, en ese momento, bueno, va a tener menos neuronas. ¿Sí? Va a tener una estructura menor, más pobre. Va a tener menos neuronas y por lo tanto menos conexiones. Lo mismo el riñón, ¿no? El riñón tiene, ven los diferentes, intenté seguir, marcar en el gráfico, diferentes paradas, ¿no? Bueno, en esas paradas se detiene el crecimiento, porque crece otro sistema, ¿no? Entonces, los sistemas van creciendo y se necesitan unos a otros. Los últimos sistemas que crecen son digamos, las funciones superiores, pero en la infancia se da el grueso del crecimiento.
tanto estructural como fisiológico, no como funcional. Entonces, estamos hablando de ventanas de vulnerabilidad. Y no hablamos de periodos muy concretos, muy cortos, sino que se crece casi permanentemente. Si no crece un sistema, crece otro sistema, pero se da crecimiento, no se estanca ese crecimiento. Entonces, toda la infancia y la adolescencia, toda la niñez, es un periodo crítico. Por eso nuestras leyes te ponen, digamos, la edad mínima de admisión al empleo, y por eso elevan un poco más, habría que elevar un poco más a criterio del desarrollo, digamos, cerebral, habría que elevar un poco más, digamos, porque el cerebro crece hasta los 23, 25 años, ¿no? En funcionalidad. Pero por eso las leyes tienen esa edad límite, tienen esa edad protectiva, para que solo pueda crecer, y crecer bien. Vamos bajando, vamos pasando. A nivel de vulnerabilidad biológica, un montón de cuestiones, ¿no? Los chicos consumen más aire, más agua y más alimento en proporción a los adultos, o sea, consumen más, y también entonces consumen tóxicos, o sea, tienen sus pulmones, por ejemplo, hablando del sistema respiratorio, sus pulmones en desarrollo, y entonces captan y no tienen un sistema de excreción, de desintoxicación como el adulto, porque todavía está creciendo esto también. Entonces se quedan una parte de las toxinas, ¿sí? Máxime si estamos hablando de que tienen proporcionalmente más incorporación, o sea, comen más, necesitan comer más, respirar más y tomar más agua que los adultos, ¿sí? Para justamente energía para este crecimiento. Entonces todos estos sistemas, y si podemos ir pensando, yo los invito a estudiar el sistema digestivo, el sistema nervioso, cuáles son los impactos. En el material que le dejamos, al final, había una pregunta, al final les dejamos todo el link de estos materiales, los invito a estudiar, porque fundamentar con todos los sistemas que quedan impactados, por trabajar en un taller, por trabajar en la finca, no solo de lesiones, sino de intoxicaciones, de, digamos, fatiga, ¿sí? Fatiga sobre el sistema osteoarticular, bueno, innumerables cuestiones que yo les quería transmitir, digamos, algunas ideas para que ustedes después vayan y profundicen en el material que les dejamos, que produjimos en la CONAETI, y que los datos tal vez estén un poco desactualizados, el capítulo 2, pero el otro capítulo les sirve perfectamente para toda esta actualización. Vamos pasando. En la producción de la EANA fue interesante esta cuestión, ¿no? A ver, tengo 5 minutos o menos. Fue interesante estos datos porque se procesó datos de salud de la EANA. Entonces decían que, bueno, de los adolescentes que trabajaban, ¿cuáles se sintieron mal? Del 10% casi se sintieron mal alguna vez en su trabajo. De estos, ¿qué les pasó? ¿Qué era esto de sentirse mal? A los niños, ¿no? Pensando en los niños. Casi el 10% de los niños se sintió mal. ¿Y qué les pasó? Se lastimaron, ¿no? Se lastimaron, un 89% se lastimaron, y el otro 10% les ocurrieron diferentes cosas, o sea, otra cosa que no, o sea, podemos pensar que una herida también es una lastimadura, es lastimarse, pero eso era una respuesta abierta, ¿no? Entonces, podemos mirar que el mayor impacto tiene que ver con mordeduras y picaduras, o sea, el recuerdo, fíjense que son lo que ellos recordaban de lo que le había pasado al sentirse mal. Entonces recordaban las mordeduras, las picaduras, la insolación, o sea, el medio ambiente ahí puesto en toda su dimensión, ¿no? Y lo mismo los adolescentes, un 30% se sintió, un 70% se sintió mal, ¿sí? Entonces, ¿qué les pasaba a ellos? Quemaduras. O sea, ellos registran mayor las quemaduras y, bueno, esto es, digamos, parte de lo que
parte de lo que tenemos que mirar, ¿no? ¿Cuáles habrán sido las actividades que estaban realizando para que recuerden en mayor medida las quemaduras? Directamente pensamos en el trabajo doméstico, ¿verdad? Cocinar, ¿no? Estar en un fuego. Entonces, de este porcentaje, es alto el porcentaje de impactos de los niños, niñas y adolescentes en el trabajo. Estos son datos del... ¿Seguimos? Seguimos una más y un punto. A ver. Estos son datos del Ministerio de Salud. Como ustedes saben, la CONAETI tiene plenarios Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Procesamos datos del Ministerio de Salud, que es un programa de vigilancia de lesiones, que es, digamos, tienen planillas y anotan, ¿no? O sea, les hacen una anamnesis a las personas que vienen lesionadas en todo el país, no en todos los centros de salud, en algunos son centros de vigilancia, o sea, son centros centinela, pero lo que pudimos procesar es que de 0 a 18, porque el civile, digamos, es un sistema de 0 a 99 años, de 0 a 18, los lesionados en los adolescentes decían que el 32% se lesionaron en situación de trabajo. De los que trabajaban, el 32% en situación de trabajo, o sea, en el lugar de trabajo, no en el transporte, ¿sí? Sino en el lugar de trabajo. Se lesionaban. Estos son datos de salud, por eso trabajar con salud, trabajar con educación, con CENAF, o sea, que todos esos otros actores puedan producir datos, no solo para nosotros trabajo, sino para que todos puedan tomar conciencia. Producir un dato es tener más conciencia. Entonces, es muy importante este dato producido, o sea, del 100% de chicos que trabajaban, se lesionaron el 32% en el trabajo. ¿Sí? Eso es muy importante. No se lesionan en itinere, o sea, en el viaje, se lesionan en esa ocupación. Y consultan, por supuesto, ¿no? Ni hablar de los que no consultan, como el chico del video, que no fue al centro de salud. Entonces, los que llegan son porcentajes muy altos igual. Vamos al desarrollo afectivo y social, 2 puntos de esto, y cerramos. Vamos un poquito más. Esto se lo dejamos, hay bastante de todo esto. Bueno, esto es el desarrollo psicoemocional. Le queremos hacer un punto y aparte, digamos, en esto. Desarrollo emocional, bajamos. Tiene que ver con aprendizajes. Esto es el desarrollo esperado, ¿verdad? De lo concreto a lo abstracto, de lo irreversible a lo reversible, ¿sí? Los que son docentes o han estudiado alguna carrera de pedagogía, esto lo sabrán, ¿sí? ¿Cómo es el desarrollo esperable, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo que esperamos para todos los sujetos que aprendan habilidades, ¿sí? Que puedan experimentar? Bueno, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con los chicos que trabajan? ¿Qué aprenden? Vamos a la siguiente. ¿Qué aprenden? Porque muchas veces se rescata el trabajo y el valor del trabajo. La siguiente, por fin. Gracias. Se rescata el valor del trabajo porque les da aprendizajes. A ver, veamos qué aprenden. No entrenan habilidades superiores, porque, digamos, estar tarefeando no es ninguna habilidad superior, ¿no? Entendemos como habilidades superiores las que tienen que ver con el lóbulo prefrontal, ¿no? O sea, con las capacidades de analizar, de síntesis, de resumir, de pensar en cuestiones abstractas. Todo eso no se, con lo necesario que es en la época tecnológica, todos estos aprendizajes, ¿sí? Para manejar las diferentes tecnologías. Aprendizajes instrumentales, aprendizajes que sean significativos. Pues ¿estamos seguros que lo que aprenden los chicos son aprendizajes significativos para ellos? ¿Sí? Hugo decía que iban a desgano. Y todos los chicos van a desgano. Van a acompañar a sus papás y estar con sus papás, que no es lo mismo que realizar esa actividad. Todos los chicos encuestados en toda nuestra historia de CONAETI quieren estar en la escuela, quieren estar con sus padres. Entonces, si pensamos en esto, concluimos que no son aprendizajes significativos, ¿no? En el concepto de
aprendizajes que les sirvan para ese momento de su vida. Porque si estamos pensando en el futuro, siempre estamos pensando en el futuro, y eso es una trampa, ¿no? Pensar en ese momento de su vida, qué es lo que necesitan aprender, y aprenderlo de a poco, porque además, si están creciendo, tienen que aprenderlo de a poco, y concatenadamente, o sea, de menor complejidad a mayor complejidad. ¿Vamos pasando? Bueno, claramente, digamos, las tareas son de baja calificación, son repetitivas, o sea, realmente no aprenden. ¿Cuánto hace falta para aprender? ¿Cuánto hace falta ensayar una tarea para aprender? Vamos al juego. El juego es un punto fundamental en esto, ¿no? Es fundamental, porque muchas veces se dice están jugando. No, están jugando, están ayudando, están jugando. Ya vimos la categoría de ayuda. Es una trampa hablar de ayuda. Y también es una trampa hablar de juego. Una trampa en la que nos podemos enredar, ¿no? Los chicos no eligen trabajar. Los chicos no pueden dejar de trabajar hasta que se termine el trabajo. Esto es la diferencia con el juego real. El juego real lo podemos dejar cuando no queremos jugar más. Lo dejan, ¿no? Podemos dejar de jugar en cualquier momento. Podemos cambiar las reglas en un juego lúdico, de valor lúdico, podemos cambiar las reglas. Nos genera diversión. Hugo y va desgano. No podemos cambiar las reglas del trabajo. Esa es ahora, esa la intemperie. ¿Sí? Es esa la actividad, es con machete, es toda esa culpa que carga esa hermana, por supuesto inconscientemente para seguir viviendo, pero carga esa culpa por la discapacidad que generó toda esa acción a la que estuvieron expuestos. Entonces también hay impactos emocionales. Entonces nos preguntamos el valor del trabajo en función al juego. O sea, el juego es ensayar, producir una acción y no tener ningún riesgo. Ahí está plagado de riesgos, o sea, hay que cuidar la producción. Entonces, es muy importante que no tomemos esta idea de que es un juego y que es un mal menor. Vamos a la última, que tiene que ver con los impactos en la subjetividad, algunas cuestiones también como para pensar sobre el valor social del trabajo, ¿no? Y estamos hablando desde el Ministerio de Trabajo. ¿Para quién es un valor social, ¿no? Como decía la última frase del video de los chicos en la tarefa, los chicos aprenden la cultura del trabajo viendo a sus padres trabajar, no trabajando, no hace falta. No hace falta ni aprender trabajando, porque no aprenden eso, no. ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué pensamos que aprenden? Aprenden disciplina, bueno, aprenden obediencia, aprenden subordinación, porque van a internalizar, digamos, actividades que no eligieron y van a tener esa pauta. Entonces estamos produciendo trabajadores que son más obedientes que pensantes, ¿no? En esta tensión entre lo cognitivo y lo emocional, más obedientes que pensantes. Y esto es un replanteo, digamos, a nivel social del lugar del trabajo, ¿no? Entonces el trabajo infantil, la erradicación del trabajo infantil nos permite pensar en este valor central del trabajo y para quienes no tiene que ser un valor central. Y un punto importante es el estrés que viven, ¿no? Hablamos de la culpa de esta hermanita, hablamos del estrés de los chicos que cuidan a sus hermanos, de que cuidan a algún adulto, de que tienen que cuidar la producción a costa de su salud, ¿no? El chico no quería quedarse en su casa, quería ir a ayudar a su mamá, porque evidentemente era su mamá y él y su hermana. Entonces quería ir, el estrés emocional que eso implica, ¿sí? O sea, podemos pensar en el estrés nuestro diario. Bueno, pensemos en el estrés de un aparato psíquico también en formación, porque así como se forma el cuerpo, se forma el aparato psíquico. Y que tiene un bajo umbral de percepción de riesgos, ¿sí? En donde no conoce las consecuencias de sus conductas. Entonces se expone más. Entonces, ¿cuántos necesitamos preservarlos a los niños, niñas y adolescentes para que obtengan, y poder transmitirles también,
mejorar su percepción de riesgo y que no se expongan a los riesgos. ¿Con cuál cierro, Jimena? A ver, hay varias cosas. Todo esto está en el material y además, bueno, además también está en el material y les dejamos el PowerPoint. Vamos con la de clasificación de impactos, a ver. Vamos con el círculo vicioso de la pobreza desde salud, ¿no? ¿Recuerdan que vimos uno de trabajo, de educación? Y este es el de salud, uno que tiene globitos también, ¿no? Justamente es el video, ¿no? Las cargas psicofísicas, las reiteradas lesiones, ¿no? A la derecha, ¿no? Arrancamos por trabajo de niños y niñas arriba, cargas psicofísicas, lesiones, hace que tengan daños, la exposición, daños crónicos o daños agudos, como el video. Entonces limiten sus tareas. Esa limitación de las tareas, cuando constituya su nueva familia, va a tener que pedirle a los adolescentes o a los niños que lo ayuden, porque después de tantos años de trabajar, digamos, con una lesión, se deteriora, por supuesto, mucho más, y pierde las capacidades físicas, ¿no? Pensando puntualmente en las capacidades físicas. Entonces va a necesitar rápidamente a los adolescentes incluirlos. Rápidamente, ¿no? Incluirlos, ayudarlos en el trabajo para la subsistencia. Y entonces esto reproduce el trabajo infantil y adolescente precario. ¿Por qué? La nueva familia va a necesitar de todos los brazos, igual que la vieja familia. Esto, digamos, podría ir dejando acá si hay alguna pregunta puntual. Bueno, gracias, Tere. No sé si Juan o Mariña tienen alguna pregunta puntual con relación a la clase de hoy. Hay una pregunta que tiene que ver con la articulación con el Ministerio de Salud. ¿Qué posicionamiento toma el Ministerio de Salud? Nos preguntan de la provincia de Buenos Aires. Dado que en general observan que desde salud no se involucran en estas cuestiones o no lo visibilizan. Bueno, sí, Bueno, en Salud de Buenos Aires. Sí, hay mucha resistencia en eso, ¿no? Y podemos pensar en personas académicas, ¿no? Personas que pasaron por la universidad, personas que pueden pensarlo, pero que no tienen todos estos datos. O sea, nosotros hicimos encuentros con titulares de cátedra de pediatría, titulares de cátedra de pediatría, de la materia pediatría, de la UBA una vez, ¿no? En el Hospital de Clínicas. Hicimos un encuentro. La defensa del trabajo infantil que hacían esos titulares era realmente, nosotros nos asustamos, ¿no? Porque eso es lo que bajan, digamos. O sea, no van a ver el trabajo infantil, ni van a indicar que se haga una planilla, ni que se revise. O sea, se ve como un mal menor. O sea, el maltrato, digamos, cuestiones sociales agudas y violentas y graves, por supuesto, están mucho más visibilizadas que, bueno, que vaya con la familia a trabajar no pasa nada. Entonces, nosotros tenemos que tener todos estos argumentos. Esa fue nuestra experiencia con los titulares, pero en general en las provincias también se ve, digamos, que las autoridades de salud y las personas de salud tienen tantas otras cuestiones, ¿no? Tan álgidas, que a esta no le prestan atención. Y cuando nosotros podemos mirarlo desde la reproducción de la pobreza, mirarlo desde la reproducción de la discapacidad, o sea, los riesgos a los que están expuestos, que los chicos crecen en el lugar de trabajo y no es un ambiente adecuado, pueden llegar a cambiar la mirada. O sea, van cambiando la mirada, ¿no? Por supuesto, este material que no llegué a pasar la filmina, corté antes, la última filmina son los 3 materiales que les dejamos para que miren, ¿no? El libro de la derecha es un libro producido por la CONAETI y por el Ministerio, o sea, por Trabajo y por Salud. O sea, lo trabajamos en conjunto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Eso, muchas gracias. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema de salud? Hay un circuito, una hoja de ruta, hay una notificación, o sea, se puede notificar, todo eso se va trabajando.
Y realmente tenemos demandas. La última demanda que tuvimos, que nos alegró mucho, es de la residencia de salud mental de Río Negro, o sea, la residencia provincial de salud mental, donde no son solo psicólogos, sino son, bueno, profesionales de la salud mental, psiquiatras, trabajadores sociales, que nos pedían hablar sobre trabajo infantil porque lo empezaban a ver. O sea, a los profesionales que se están formando en sus residencias lo empiezan a ver. O sea, lo ven, pero piensa que salud no tiene nada que hacer. Bueno, hacer este link es el paso. Y todos realmente lo podemos hacer. Así que los insto a que lean ese material de colorcito, y por supuesto los otros, ¿no? El de la izquierda es un libro, el libro de Mariela Macri, y el del medio es un link también, los pueden conseguir por link, es un informe de OIT. Bueno, pero el trabajo con Ministerio de Salud y con Educación siempre estuvo como pilar de la CONAETI, y tenemos un montón de recorrido. Podemos contarles, digamos, esta historia de recorrido si ustedes quieren, para también poder pensar en las buenas prácticas con Ministerio de Salud o con los agentes de salud. Hay una de las clases que propone la presentación de las políticas públicas en articulación sobre la materia, así que ya vamos a tener tiempo de llevarles esta info a todos los promotores y promotoras. A ver, ahí estaba revisando la filmina por una pregunta que hace Evelina Romero, si hay un porcentaje de niños lesionados que quedan con alguna discapacidad. Yo no encontré el dato, pero ¿eso el Civile lo registra? Eso el Civile lo registra. Registra las lesiones, no registra el seguimiento de si quedan con una discapacidad. Eso no, porque es un sistema de lesiones. O sea, ¿cuántos se lesionan? Igual el trabajo... Es un sistema que tampoco es un registro de algunos centros Centinela. Hay uno en San Juan, hay 2 en Provincia de Buenos Aires, y ya, hay que ver si están funcionando, ¿no? Porque también es un sistema que tiene sus bemoles. Hay uno en cada provincia, o sea, hay un centro en cada provincia, y se toman esos datos, se agregan, digamos, a nivel nacional. Esos datos ya nos dan datos, ya nos dan un dato, pero realmente no es un barrido. Necesitamos generar datos, eso es lo que ustedes, también es muy importante que aprendan a cómo generar datos, cómo generar encuestas, estadísticas, y pasar la información. Bueno, en esta comunidad es el diagnóstico que tenemos, y es necesario primero hacer un diagnóstico, porque enseguida pensamos qué hicimos, qué hacen. Bueno, nosotros, ¿qué diagnóstico tenemos? ¿Cómo es nuestra mirada? De hecho, eso lo trabajamos, Tere, en la parte de las prácticas calificantes. Los 4 meses finales del curso trabajamos articuladamente en su momento con el OTIA y con Silvia Kucher de fiscalización. Creamos un instrumento para que puedan hacer esas observaciones en territorio, puedan trabajar sobre un instrumento para volcar esas observaciones, y luego el informe final que hicimos el año pasado es un compilado de todo ese trabajo que se hizo en territorio, y también gracias a la incorporación de toda lo que es la parte teórica, que hace que esa mirada y esa capacidad de observar se amplíe un poco. Sí, está bien completo, digamos, este trabajo, así que lo van a hacer. Mendoza hizo una exploración a salud, ¿no? Sí. Fue y entrevistó a gente de salud, puntualmente, me estoy acordando. Bien, muy interesante. Bueno, Juan, ¿alguna otra pregunta? Bien, a ver, Luis Cruz se adelanta a algunas clases porque nos pregunta cómo... Espérate. Se me saltó la pregunta anterior. Bueno, con relación a si existen algunas sanciones, eso lo vamos a hablar la semana que viene cuando hablemos de normativa. Hay sanciones, por supuesto. Y fiscalización. La fiscalización también del Ministerio y de las provincias. Y cómo pueden hacer para acceder al trabajo que mencionabas que se realizó con el Ministerio de Educación. ¿Dónde está colgado ese material y demás? Podemos dejarlo igual en capacitar los links, ¿no? En el Ministerio de Educación, entran en la página del Ministerio de Educación y van a tramos
formativos, tramos formativos, y si quieren podemos conseguir el link y se los pasan las chicas, Mariña, Lo subimos a la plataforma. la plataforma. Pero hay en tramos formativos el seminario que dimos este año de trabajo infantil y trabajo adolescente. Buenísimo. Ahí son los videos y están disponibles, son públicos. Me hay que entrar a la página del ministerio, pero son públicos. Perfecto, sí, seguramente lo vamos a ir rastreando y se los enviamos. Me pareció muy interesante, sí, me pareció muy interesante esto que planteabas, Tere, de algunas cuestiones de naturalización del trabajo infantil y el trabajo adolescente desprotegido, esto de la tolerancia social. Hay cuestiones, digamos, en los que hay tolerancia social, hay otros en los que si hacemos una encuesta amplia, claramente la tolerancia social va a ser baja, y digo, una de las actividades, creo yo, más peligrosas que tenemos para el trabajo, como trabajo infantil y adolescente, es el narcomenudeo, que está presente en muchísimos barrios de todo el país, y que es transversal, no solamente se vincula con las clases más humildes, sino que en clase media también está presente. Y bueno, hablando del desarrollo psicoemocional, físico y todo el caminito, no me acuerdo cómo llamaste, del desarrollo, realmente afectan un montón y son de altísima gravedad y peligro, ¿no? Digo, es un tema que todavía no se habla mucho, por eso menciono esto de la invisibilidad, porque claramente no creo que haya tolerancia con relación a esa actividad. Claro, el reclutamiento cada vez es más joven, digamos, ¿no? El reclutamiento de mano de obra o de recurso humano para actividades de la economía subterránea. O sea, hablamos de la economía formal y hay una economía subterránea que también muchas veces es de subsistencia, que también se complementa. O sea, no es que los que, digamos, roban y no trabajan, digamos, ¿no? Se dan estas dos situaciones, por eso esto de mejor que trabaje a que robe es un falaz, porque todas esas, digamos, son todas actividades de subsistencia y hay una gran parte de la economía que es subterránea, o sea que está del lado del delito, es lo que vos mencionás, y que está, por supuesto, muy poco explorado. ¿Cómo llegamos a eso, no? Pero lo intuimos, o sea, se percibe, se indaga, o sea, hay muchos investigadores indagando el tema, hace 20 años que estamos en la CONAETI, y todo eso rindió todos esos frutos, o sea, hay muchos investigadores en el país, en las universidades, que se interesan por estos temas, y bueno, y también o sea, llegar a las autoridades, y todos son producción de conocimientos. La OIT con sus programas está produciendo datos invalorables sobre las cadenas productivas, sobre cuáles son los eslabones, las cadenas productivas. No, van a tener una clase también con OIT. Está bien nutrido, digamos, este conocimiento, y los invitamos a estudiar, por supuesto. Y después retomar esto de las cuestiones de subsistencia, ¿no? Esto de la ayuda a las familias. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en Misiones, por la zona de Andresito, por Wanda, hablamos con adultas que fueron trabajadoras infantiles en su momento, y bueno, y planteaban esta cuestión justamente de la responsabilidad que les generaba el tener que ir a ayudar a las familias. O sea, en un caso nosotros les consultamos cuando eran niñas qué sentían, ¿no? Como niñas, o sea, y lo relataron, digamos, en primera persona, esto de la angustia por no poder mirar el programa de televisión que les gustaba, o no poder ir a jugar con otros amigos que no trabajaban, y ya en la adolescencia esa angustia se transformaba en un poco de bronca también, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de sentimientos que no son positivos para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Claro, cuando hablamos es la construcción de la subjetividad alrededor del trabajo, y alrededor de esa responsabilidad, y alrededor de ese estrés que genera, toda responsabilidad genera un estrés. Y la responsabilidad en la tarea doméstica, bueno, las tareas delictivas, por supuesto que son
son, digamos, absolutamente iatrogénicas y la construcción de la subjetividad allí. La violencia, la exposición permanente de la vida, ¿no? No solo del cuerpo, de la vida, pero cuidar a un hermanito, cuidar a un bebé, si nos acordamos cuando fuimos padres, yo que fui madre por primera vez hace mucho tiempo, bueno, qué estrés teníamos con el primer hijo y éramos adultas, ¿no? Un niño cuidando a otro niño, bueno, ni imaginamos el impacto de estrés, habría que medirlo con una medición, pero bueno, no les quiero sacar más tiempo. No, y para cerrar, nos vemos en la vida. Sí, los invito y las invito a que observen la imagen que tiene el último, el video que pasamos, de las miradas, ¿no? De esos chicos que lo vimos en el video y en el registro fotográfico que presentó Sergio el otro día, ¿no? Esas miradas hablan un poco de esto que estuvimos hablando y de ese desarrollo psicoemocional y demás. Así que bueno, Teresa, mil gracias, como siempre, un lujo, aparte clarísima la charla, muy amena, creo que bueno, son muy buenos los comentarios que fuimos teniendo por el chat, así que agradecer obviamente a todos los que se quedaron hasta último momento, tuvimos una audiencia bastante estable, así que estamos muy bien. Y si querés quedarte, porque vamos con anuncios parroquiales y cuestiones técnicas para no sacarte tiempo, como quieras, ¿eh? Estoy acá, estoy bien. Bueno, yendo al tema de la plataforma, vamos, ya el material que nos dejó Teresa ya está cargado en la plataforma, ahí tienen la pregunta para dar el presentismo. Recuerden que para dar el presentismo tienen hasta hoy a última hora, con lo cual les propongo, la pregunta es muy sencilla y es solo a los fines de que puedan dar el presente, ¿sí? Ahí estamos buscando también este link del que habló Tere, por el informe de educación, y bueno, creo que le fueron dejando ahí los mails de ETI Federal para las cuestiones más administrativas, y los que tengan dificultades, que ya intentaron ingresar a la plataforma y no pudieron, por favor se comunican con Pablo Gelaber de la plataforma Capacitar, que va a atender la situación puntual para su acceso a la plataforma, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda o inquietud que tengan, se van comunicando con nosotros como siempre, y bueno, nos vemos la clase que viene, ya sí, con la unidad 4, y no sé si ahí, ¿qué dice Gabriela? El presentismo se da por capacitar. Sí, a partir de esta clase ya se da por capacitar. Por eso les pido que en cuanto puedan, hagan la prueba de ingresar, y cualquier inconveniente ya nos contactan para tratar de resolverlo, ¿sí? ¿Alguna consulta más? ¿Estamos bien? No, todo en orden. Podemos ir cerrándonos ahí. Bueno, les mandamos un beso enorme, nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la mañana, ya con la unidad 4. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos, a todas. Saludos.